a 20.000 Hz. Este es el número de ciclos que completa la onda en un segundo. La frecuencia de las ondas sonoras determina su tono y se suele medir en hercios. El oído humano es capaz de percibir un amplio rango de frecuencias, aproximadamente de 20 a 20.000 Hz. La frecuencia es el número de ciclos que completa la onda en un segundo. La frecuencia de las ondas sonoras determina su tono y se suele medir en hercios. El oído humano es capaz de percibir un amplio rango de frecuencias, aproximadamente de 20 a 20.000 Hz. La frecuencia es el número de ciclos que completa la onda en un segundo. La frecuencia de las ondas sonoras determina su tono y se suele medir en hercios. El oído humano es capaz de percibir un amplio rango de frecuencias, aproximadamente de 20 a 20.000 Hz. La frecuencia es el número de ciclos que completa la onda en un segundo. La frecuencia de las ondas sonoras determina su tono y se suele medir en hercios. El oído humano es capaz de percibir un amplio rango de frecuencias, aproximadamente de 20 a 20.000 Hz. La frecuencia es un número de ciclos que completa la onda en un segundo. La frecuencia de las ondas sonoras determina su tono y se suele medir en hercios. El oído humano es capaz de percibir un amplio rango de frecuencias, aproximadamente de 20 a 20.000 Hz. La frecuencia es el número de ciclos que completa la onda en un segundo. La frecuencia de las ondas sonoras determina su tono y se suele medir en hercios. El oído humano es capaz de percibir un amplio rango de frecuencias, aproximadamente de 20 a 20.000 Hz. La frecuencia es un número de ciclos que completa la onda en un segundo. La frecuencia de las ondas sonoras determina su tono y se suele medir en hercios. El oído humano es capaz de percibir un amplio rango de frecuencias, aproximadamente de 20 a 20.000 Hz. La frecuencia es el número de ciclos que completa la onda en un segundo. La frecuencia de las ondas sonoras determina su tono y se suele medir en hercios. El oído humano es capaz de percibir un amplio rango de frecuencias, aproximadamente de 20 a 20.000 Hz. La frecuencia es el número de ciclos que completa la onda en un segundo. La frecuencia de las ondas sonoras determina su tono y se suele medir en hercios. El oído humano es capaz de percibir un amplio rango de frecuencias, aproximadamente de 20 a 20.000 Hz.